Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este encuentro con el licenciado Jorge Garaventa. Jorge nos ha acompañado varias veces en nuestro colegio en distintos momentos. Es un experto en temas de niñeces, en tema de abuso sexual infantil, por lo cual es un honor contar con él hoy aquí. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Les contamos, la conferencia de hoy es acerca de abuso sexual contra niñeces, actualización práctica y conceptual para intervenciones idóneas. Jorge es licenciado en Psicología de la UBA, diplomado en Prevención y Asistencia de la Violencia, coordinador del área de estudios sobre victimología del Instituto de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica y Derechos Humanos, supervisor clínico de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ABBA, supervisor clínico del Programa de Atención a Gremios de ABBA, auditor del Convenio de Asistencia a Víctimas de Violencia Vial, Agencia Nacional de Seguridad Vial, IFEPRA. Docente en la especialización en intervención frente al maltrato y la violencia sexual contra las infancias en la Universidad de Luján. Codirector del curso de actualización en detección, prevención y asistencia a niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente en Raíces. Docente en varias diplomaturas de posgrado universitario en Raíces, Enclaves, Asociación Argentina de Salud Mental, Universidades de Jujuy, Chaco Austral, Tucumán, José C. Paz y otras. Es coautor de más de 35 libros y autor de más de 150 artículos sobre temáticas de la profesión. Bueno, como verán, mucha formación. Bueno, te vamos a dar la palabra. Gracias, Nora. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Inmenso placer estar en este espacio por enésima vez, creo. Este, Hace un rato rememorábamos las primeras visitas a lo que posteriormente sería el colegio. En realidad fue en el año 90, allá en Achaval. Eh, Cuando estaba todo por hacerse hasta la profesión, incluso porque justamente esas reuniones tenían que ver con el sueño que albergábamos de que tal vez alguna vez nuestra profesión pudiera estar legalizada. Eran los tiempos en que manejábamos la consigna hacer legal lo que es legítimo, ¿no? Y y ha pasado mucha agua bajo el puente, a tal punto que el otro día leía con orgullo una nota en el diario La Nación donde hablaba de que pese a la caída en la demanda de las carreras tradicionales, medicina, psicología y derecho seguían siendo las tres carreras tradicionales que seguían teniendo un altísimo nivel de demanda, ¿no? Quiero decir, la suerte que hemos tenido, que la vida nos acompañe y poder haber a- acompañado aquel sueño de una posible profesión a esto de ser hoy considerado una profesión tradicional, ¿no? Y además de interés público. Bueno, ¿y qué decir de esta charla? Para mí es muy, muy emocionante poder estar acá hoy, eh, habida cuenta de que la última vez que había estado presencialmente fue cuando inauguramos el sistema de streaming y, y el colegio tuvo la gentileza de invitarme a disertar y esto fue hace 5 años exactamente. En febrero se cumplieron 5 años. Han pasado muchas cosas en el camino, entre ellos una pandemia. Y lo que yo siempre planteo cuando entramos ya en las temáticas de la violencia contra las niñeces, eh, cuántas cosas
van ocurriendo, cuántas cosas van progresando, y el abuso sexual, la violencia sexual, sigue siendo uno de los delitos que, pese a la visibilización, que pese a la denuncia, que pese a las intervenciones, este, no desciende en su nivel de incidencia. Esto es un tema de preocupación que, por suerte, los colegios y asociaciones lo están tomando como un tema de preocupación, y también la federación. En este momento yo estoy coordinando un grupo de expertos en la temática que estamos trabajando este, para desarrollar un documento oficial de la Federación de Psicólogos y Psicólogas, para que de alguna manera podamos ir unificando los modos de intervención, ¿no? Este, Antes quería decir, en relación a lo que leyó Nora, que es algo que lo digo siempre, pero me gusta. Hay dos cosas que repito en todos los espacios en los que estoy. Lo primero es que los currículums tienen que ver con que uno tiene unos cuantos años, va creciendo, va haciendo cosas, y el currículum crece, pero lo que vale es lo que a ustedes les quede dentro de 2 horas. Ahí es donde vamos a ver si ese currículum tiene algún sentido o no. Y lo otro que voy a repetir siempre es que, habiendo sido hijo de un obrero ferroviario y de una costurera, si tengo la posibilidad de estar acá es gracias a que existió la educación pública. Si no, no hubiera tenido esa posibilidad. Seguramente estaría haciendo muchas otras cosas, pero no estaría en este espacio, y no creo que hubiera tenido muchas oportunidades de desarrollar eh, lo que he intentado desarrollar en todo este tiempo. Es difícil empezar a hablar temas de psicología sin, sin hacer alusión a una de las maestras más brillantes que hemos tenido, que es Silvia Bleichmar, ¿no? Y yo siempre planteo que, cuando se habla de niñeces, es importantísimo recordar cuando Silvia Bleichmar hablaba de estos 3 términos fundamentales: amor, responsabilidad y asimetría, ¿no? Y ella decía que era fundamental hablar de amor, porque sin amor no era posible criar y educar hijos o hijas. Responsabilidad, porque quien trae un hijo o una hija al mundo tiene la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo por darle una existencia digna. Y asimetría, que es algo que ella desarrolló mucho cuando habló de la cuestión de los límites, ¿no? Silvia estaba muy en desacuerdo con el concepto de límites, porque ella decía: limitar qué, limitar un crecimiento, ¿no? Lo que Silvia planteaba era que, en realidad, lo que había que establecer era una cuestión de legalidades, ¿sí? Que el niño y la niña fueran creciendo en un clima donde las legalidades tuvieran un lugar especial, casi natural, porque además eso es el prolegómeno de la ética, ¿no? Entendiendo la ética, como la entendió Silvia,
como este, la advertencia de que hay un otro, ¿sí? La consideración del otro. Bueno, pero esta tercera palabra a la que ella hacía alusión cuando hablaba de la construcción de legalidades era el concepto de asimetría, ¿no? Donde lo que planteaba es que llega un momento donde este, no hay que confundir lo que es la democratización de los vínculos en la familia con la asimetría, con la cuestión necesaria de que haya adultos responsables que marquen de alguna manera los bordes del crecimiento. Bueno, nosotros trataremos de empezar por ponernos un poquito al día en la cuestión de la forma en que nombramos el tema que hoy nos convoca, ¿no? Porque más allá de que vamos a seguir hablando, porque han sido muchos años de hablar sobre abuso sexual infantil, lo cierto es que estamos en tiempos de empezar a cuestionarnos esa denominación, porque en realidad no, eh, no se puede hablar de infantil, porque en realidad no es que hay un niño o una niña que está abusando de otro, sino que hay un adulto que está perpetrando un abuso contra ese niño, contra esa niña. Entonces, la invitación es a que hablemos de que estas violencias no son infantiles, sino que son contra las niñeces o contra niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de niñeces, que es lo último que estamos intentando incorporar, tiene que ver con que niñeces nos corre un poco de la cuestión masculino-femenino y incluye las diversidades, ¿no? Tema importante si lo hay. Bueno, esto por un lado, ¿no? Entonces, pero la segunda cuestión es que tampoco está tan bueno, aunque insisto, porque se nos va a escapar, vamos a seguir hablando de abuso, pero tampoco está tan bueno hablar de abuso, porque en realidad hablar de abuso implica que hay una forma que no es abusiva, ¿no? En realidad, como estamos hablando de adultos y niñeces, no hay ninguna posibilidad de que haya una sexualidad que no sea abusiva, ¿sí? La sexualidad entre un adulto y un niño es siempre abusiva, ¿no? Entonces, es preferible que hablemos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes o contra las niñeces. Eh, no es una cuestión solamente de nombres, porque sino que es la forma en que uno lo puede pensar si revoluciona la forma de denominarlo. Por eso hacemos tanto hincapié en esta cuestión. Eh, Cuando hablaba de Silvia Bleismer, ahí les recomiendo el primer libro, que supongo que lo tienen anotado y leído, pero por si acaso lo reiteramos, es el libro Violencia Escolar, Violencia Social, Violencia Escolar, creo que se llama. Es un libro maravilloso que es de Noveduk y es un libro que son varias conferencias de Silvia. Ahí todavía
ahí todavía hay un concepto en ese libro que después Silvia Bleichmar lo removió, pero porque en ese momento ella todavía decía que había muchas madres que, enceguecidas por una situación de divorcio mal resuelta, este, eh, inventaban una situación de abuso. Esto después ella lo revisó, este, lo trabajó mucho en sus seminarios, en el seminario sobre la sexualidad, que es uno de los últimos que dio, aclaró bastante esta concepción, ¿no? Pero bueno, también es cierto que esa fue una creencia muy fuerte de una época y que todavía hay una creencia de que en un contexto de divorcios conflictivos puede haber una falsa denuncia. Eh, yo siempre aclaro en relación a esto no quiere decir que no haya falsas denuncias, no quiere decir que no haya madres manipuladoras, pero estamos hablando de lo hegemónico, ¿sí? Y lo hegemónico dice algo absolutamente distinto. Cuando hablábamos además hace un ratito con esto vamos a volver después, sobre todo cuando encaremos el tema del inexistente síndrome de alienación parental, ¿sí? Pero cuando hablábamos hace un ratito de la asimetría, eh, no podemos dejar de tener en cuenta que estamos en un momento conflictivo donde en muchas situaciones notamos experiencias de fuga adulta. Es decir, esta cuestión de adultos que tienen dificultades para asumir su adultez, su responsabilidad, entonces nos encontramos muchísimas veces en los consultorios, en las instituciones, en las distintas consultas, con niños criando niños, independientemente de la edad que tengan esos adultos supuestamente responsables, ¿no? A esto lo llamamos fuga adulta. Es un tema importantísimo a tener en cuenta. Y ahora sí les voy a compartir cuál es la definición que yo utilizo de abuso sexual o de violencia sexual contra las niñeces. Es, es la irrupción de la sexualidad perversa de un adulto o adulta en la sexualidad en ciernes, o en crecimiento, o en desarrollo, como cada uno quiera ponerlo, de un niño, de una niña, de un adolescente o de las niñeces. Y acá vamos a la primera, a la primera cuestión. Cuando hablamos de la sexualidad perversa de un adulto, no estamos aludiendo a una categoría psicopatológica, sino que estamos aludiendo a una posición, a a una forma, a una intencionalidad, ¿sí? Porque con esto de si si el abusador es un enfermo o no es un enfermo, hay que empezar a cortarla, salvo que algunos de nosotros, algunos de ustedes, decidan trabajar con abusadores mientras están cumpliendo su condena y en la medida que ese trabajo no implique una reducción de su pena, ¿no? Yo creo que esta es
esta sería la forma más saludable de encarar el trabajo con los abusadores. En la cárcel, mientras cumplen la condena y sin beneficio por el hecho de cumplirlo, porque ustedes vieron lo que pasa con las intervenciones en personas que ejercen violencia contra las mujeres. Es decir, cuando la demanda es voluntaria, los consultorios están vacíos. Cuando la demanda implica una reducción de la pena o implica que se salvan de la cárcel, la demanda está sobresaturada. ¿Sí? Por eso. Y la otra cuestión que yo digo es, nosotros como cuando estemos, por ejemplo, en alguna función pericial, me parece que es importante que tengamos en claro que el eje no hay que ponerlo en si estos individuos son sanos o son enfermos, sino si estaban conscientes o no del acto que estaban ejecutando. Me parece que esto hace una diferencia donde nos corremos de un debate que se termina convirtiendo en perverso el debate en sí también, ¿no? Este, Independientemente de que, como decía Eva Giberti hace ya muchos años, lo sigue diciendo, pero como decía, también es importante que podamos ver qué pasa en la cabeza de estas personas que abusan de sus hijos o hijas y qué pasa en la cabeza de estos jueces que tienen tantas dificultades para condenar a estas personas que ejercen violencia sexual contra contra sus hijos este, eh, o contra cualquier otro niño. Entonces, bueno, les hablaba de por qué hablaba de sexualidad perversa del adulto. Pero también es importante establecer por qué hablamos de sexualidad en ciernes de un niño, de una niña, de un adolescente. Sencillamente porque no hay que, no es necesario eh, santificar a un niño o una niña, no es necesario desproveerlo teóricamente de su sexualidad para entender que de cualquier manera ha sido abusado o ha sido abusada. ¿Sí? Porque estaba desarrollando una sexualidad normal y no sabemos, a partir de la irrupción de la sexualidad adulta, no sabemos cuál es el destino que va a tener esa sexualidad que hasta ese momento estaba teniendo un desarrollo normal, pero que alguna consecuencia seguramente, seguramente va a tener. Por eso es importante, porque si no, este, ocurren cuestiones que pareciera que estamos diciendo que si fuera distinto, entonces no sería un abuso. Por ejemplo, cuando aparece el tema de Telma Fardín, muchísima gente, para tratar de entender el abuso, la violencia que se ejerció contra ella, decía, era una niña, era una niña, no era una niña. Y que no fuera una niña, era una adolescente que ejercía normalmente su sexualidad, como ella misma dice, con sus pares, con su novio, voluntariamente. ¿Sí? Esto no la hace menos víctima. Esto no la hace menos víctima, porque si no, entramos en un montón de relativizaciones cuando en realidad lo que define el abuso es que hay un adulto este, em, agrediendo sexualmente a un niño o una niña y que esto es ajeno a cualquier tipo
de aceptación que pueda tener o no ese niño o esa niña, ¿sí? El consentimiento no tiene validez cuando estamos. Primero, conozco muy pocos casos donde ha habido algún tipo de consentimiento aunque no tenga valor. Pero si lo hubiera habido, estamos hablando de circunstancias absolutamente asimétricas, con lo cual aparece otra cuestión que tiene que ver con la violencia sexual, que es esta cosa que al principio, cuando lo empezamos a ver, lo empezamos a sospechar, nos costó tanto entender que en realidad quien abusa, quien violenta a un niño o una niña, no tiene como principal objetivo la satisfacción sexual. La satisfacción sexual es, en todo caso, el instrumento, ¿sí? Pero en realidad el placer del abusador, el placer del perpetrador, es similar al placer que tiene un torturador. Es decir, lo que genera el placer orgásmico del abusador es la cuestión de ver a la víctima que queda reducida a la nada misma, que queda absolutamente despersonalizada, ¿sí? Por eso, Silvia Bleimar nos invitaba a empezar a entender la perversión, no tanto como una desviación sexual, sino como una acción de arrasamiento de la subjetividad del otro. Esto define con muchísima claridad esta cuestión. Vamos a hacer un rodeo. Primero, ustedes vieron que yo hablo mucho, si no, bueno, no lo vieron, se van a enterar ahora, hablo mucho de víctima y victimario, ¿no? Eh, Voy a plantear mi posición, que es una posición que construimos con Eva Giberti, trabajándolo durante bastante tiempo. Eh, Posición en la que, por supuesto, se puede disentir, sobre todo partiendo de la base de que este tema que hoy nos convoca es un tema tan complejo que en realidad hay que asumir que nadie tiene la verdad absoluta sobre este tema, ¿no? Sino que vamos dando posiciones. Pero en realidad, esta cuestión yo la desarrollé en un curso de victimología que di en un instituto en el que justamente tengo la coordinación del área victimológica, ¿no? Y voy a tratar de explicar en poquitas palabras lo que es bastante difícil, pero ¿por qué seguimos hablando de víctimas y victimarios? Porque en realidad, si nosotros no reconocemos la victimización, no podemos entender lo que le pasó a esta persona, a este niño, a esta niña, a esta niña, lo que le pasó en el momento que padeció la violencia sexual, que es que recibió un estímulo paralizante porque sobrepasó todas sus posibilidades de reacción. Quedó en una situación, insisto, paralizante, en una situación de inermidad absoluta, ¿sí? Eva Giberti dice, una víctima es alguien
que no pudo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos con este término? Porque lo que no podemos negar es que es un término que gracias a los abusadores, a los golpeadores, a los torturadores, es un término que tiene muy mala prensa hoy, ¿sí? De hecho, una de las chicanas que se suele utilizar es esta cuestión de que alguien se está haciendo la víctima. El problema no es reconocer la victimización de quien padeció un abuso, porque efectivamente esa victimización la vivió. El problema es cuando nos quedamos dando vueltas alrededor de ese estado en vez de trabajar para que se produzca un movimiento desde ese lugar de victimización hacia otro lado. Eh, Nación tiene, supongo que lo seguirá teniendo, no sé, pero tenía hasta diciembre el programa Las Víctimas contra las Violencias, ¿no? Justamente esto que yo les estoy diciendo es eh, lo que Eva Giberti tomó para denominar ese programa, porque fue Las Víctimas contra las Violencias. Esta posición activa es el comienzo del poder salir de ese lugar de victimización. El victimario difícilmente salga de ese lugar, ¿sí? El victimario no tiene, no tiene culpa. Iba a decir, no tiene conciencia del dolor del otro. Sí, tiene conciencia del dolor del otro, y es la conciencia del dolor y del sufrimiento del otro lo que aumenta aún más su, este, su placer, ¿no? Y como bien sabemos, una de las cosas una de las consecuencias inmediatas e inherentes a una situación de victimización sexual es la cuestión de la culpa, ¿sí? Si hay, si hay un, este, si hay un dato, si hay un dato que que en la atención, en la intervención clínica, nos puede dar sospechas, no digo certeza, digo sospechas de que estamos ante alguien que ha padecido violencia sexual, es cuando hay una situación intensa de culpa. La intensidad de la culpa este, es uno de los indicadores emocionales. Después veremos los otros, que supongo que lo saben, pero los repasamos después, ¿sí? La intensidad de la culpa cobra una importancia vital, ¿no? A veces pienso en todo el trabajo que han hecho las instituciones religiosas para naturalizar la culpa, entendiendo que el sujeto naturalmente siente culpa porque tiene un pecado primordial, y a partir de ahí, ¿no? Y justamente las instituciones religiosas que están en la vanguardia de los abusos en sus instituciones, ¿no? Pero la culpa se refuerza además porque es secundaria, o sospechamos que es secundaria. Vamos a recordar algo que capaz que nos olvidamos por no usarlo tanto. En psicología, en psicoanálisis,
cuando decimos que algo es secundario, no estamos diciendo que no sea importante. Al contrario, estamos diciendo que es algo que está muy reforzado y que está muy reforzado a partir de algo que ocurrió antes. A partir de ahí tenemos distintas teorías que nos permiten entender lo que pasa con la psiquis de las niñeces, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho y recomiendo muchísimo la lectura de Melanie Klein. Y sobre todo, si, si no lo han leído y quieren empezar por algún lado, les recomiendo el libro de Ana Segal, que es Introducción a la obra de Melanie Klein, que es el tomo 1 de las obras completas de Melanie Klein. Es un libro interesantísimo que va mostrando paso a paso cómo Melanie Klein fue desarrollando su, su trabajo. Por si alguien no la conoce, Melanie Klein fue una psicoanalista inglesa de, de la época freudiana, post-freudiana, y que tuvo intensísimos debates con Anna Freud, ¿no? Sabido es que Anna Freud es muy respetable por algunas de las cuestiones que ha desarrollado, pero no ha tenido en su desarrollo la profundidad que tenía su padre. Sí, sí lo ha tenido Melanie Klein. Melanie Klein no era médica, Melanie Klein era maestra de primaria y con el tiempo derivó en analista. Bueno, Melanie Klein tenía una pequeña diferencia con Freud, que era que ella sostenía que había un yo temprano, que había un yo que ella lo llamaba embrionario, que ese yo tenía este, un anclaje en los primeros meses de del desarrollo de los bebés. ¿Sí? Eh, si no se concibe ese yo temprano, es muy difícil concebir el resto de la obra de Melanie Klein, ¿no? Pero Melanie Klein decía que los bebés, y esto pareciera quedar corroborado después cuando uno trabaja con adultos, que los bebés tienen una vida psíquica bastante más intensa de lo que uno supone. A partir de leer a Melanie Klein y a partir de observar bebés, y sobre todo si leen a Esther Vick, que es una psicoanalista inglesa también, que hizo mucho trabajo de estudio de observación de bebés, de lactantes sobre todo, efectivamente es muy difícil creernos que no hay una actividad psíquica intensa y en construcción. Este, lo que, lo que Melanie Klein decía es que cuando, eh, cuando hay una relación normal entre un bebé y su madre, ¿sí? Esa relación tiene una intensidad que lleva a desarrollo de emociones muy intensas este, y de variada calidad. Y ella hablaba concretamente cuando, por alguna razón, la madre no puede inmediatamente
satisfacer la demanda de ese bebé, ese bebé desarrolla un odio intensísimo, momentáneo, pero intensísimo hacia hacia esa madre. Un odio absolutamente destructor, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido todos hemos tenido algún tipo de relación con niños o niñas y sabemos que cuando en el momento en que el niño o la niña odian, odian, no es joda, cuando quieren que se muera la madre, el padre, el hermanito, quieren que se muera la madre, el padre, el hermanito. ¿Sí? Bueno, lo que decía Melanie Klein, que al lado de esto estaba la otra cuestión de ese amor incondicional, oceánico, totalizador, etcétera, hacia la madre que, que le da la teta, que lo acuna, nada, que lo tiene en ese romance que todos conocemos y por el que todos este, hemos transitado en algún momento de la vida. Bueno, esto, insisto, dice Melanie Klein, lleva a que en la psiquis del bebé y de los primeros tiempos del niño podamos hablar de que en su mente hay una madre buena, absolutamente dadora y este, a la cual ama profundamente y digamos que su presencia le da seguridad, la alberga, etcétera, etcétera. Y está la otra madre que abandona, a la madre a la que odia, a la madre a la que quiere destruir. Ahí estamos en lo que Melanie Klein llama la posición esquizoparanoide. Que Melanie Klein dice que la intensidad de esta relación, de esta posición, la esquizoparanoide, se da en los primeros 6 meses de vida, más o menos. Pero que esto, de alguna manera, se sigue desarrollando siempre y después vamos a ver que se ve en los niños, en los adolescentes, incluso en los adultos. Porque ahora cuando completamos este, el panorama va a ser muy difícil que no pensemos, es cierto, esto lo vi en los pacientes y esto me pasó a mí en algún momento. Bueno, porque la otra parte es que Melanie Klein dice que en un momento ese bebé, ese niño, advierte, de golpe se da cuenta que la madre buena y la madre mala, que la madre idealizada, amada, sin fisura, etcétera, es la misma que la madre que lo priva de la alimentación, que lo deja solo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que ella llama el ingreso a la posición depresiva. ¿Sí? Porque el advertir que lo bueno y lo malo están en la misma persona te genera precisamente esto. Y acá tenemos el nacimiento de la culpa. Por eso Freud decía, se acordarán, que el odio es primario, pero la culpa es secundaria. ¿Sí? La culpa es una construcción a posteriori este, que nos acompaña, vamos a decirlo en términos infantiles, cada vez que nos portamos mal. ¿Sí? Digamos, ¿quién no, quien no, no ha experimentado culpa puede levantar la mano y no estaría acá quien no ha experimentado culpa. Este modelo, este esquema
ahora lo que les digo ahora no tiene que ver con el abuso ni con la violencia sexual, ¿eh? Este esquema, este esquema de desilusión es un esquema que lo vemos todo el tiempo en la clínica, absolutamente todo el tiempo en la clínica. Y es tal vez, sobre todo en el trabajo con estas personas que están en, en parejas viscosas, pero absolutamente conflictivas, que uno se pregunta qué pasa, por qué la persona no puede cortar esa relación y nosotros no podemos intervenir para que la corte de manera adecuada, evidentemente, salvo cuando nos agarra ganas de decirle, pero ¿por qué no lo mandas a la mierda? ¿No? Bueno, pero tiene que ver con esto, con que hay una relación donde la visión es parcial del otro. Es decir, donde el otro está este, disociado en nuestra psiquis, ¿no? Y, y Flor de Depre, cuando descubrimos que el bueno y el malo, la buena y la mala, eran los mismos. Esto nada, lo verán ustedes en la clínica. ¿Por qué quería traer lo de la culpa secundaria y la culpa reforzada? Porque yo le decía que es uno de los principales indicadores emocionales. El niño o la niña que padecieron agresión sexual son portadores de culpa por varias razones, pero entre ellas porque este, la situación de violencia sexual no se da, va a sonar contradictorio, pero creo que nos vamos a entender, no se da en el marco de violencia, ¿sí? Justamente la dificultad en denominar el abuso sexual de otra forma tiene que ver con que justamente en sus formas de relación, el eje no es la violencia hacia el otro, sino que el eje es la seducción, ¿sí? Si partimos de la base de que el perpetrador es siempre un adulto significativo para ese niño, no es rara vez es un desconocido, en general es un adulto significativo, que ejerció un trabajo de seducción hacia ese niño o hacia esa niña, el cual o la cual respondió con amor, ¿sí? Este, re- re- y es ahí donde al responder con amor, al responder a lo que suponía que del otro era una oferta de amor, responder con amor y encontrarse con la genitalidad de ese adulto, ¿sí? La sensación es que fue responsable de, que lo que ocurrió por culpa suya, porque respondió a la demanda, ¿sí? Aunque un niño rara vez este, responde a la demanda genital, ¿sí? Pero lo cierto es que en ese marco se genera un horizonte de confusión, y esa confusión se traduce en la culpa. La culpa hace dupla indestructible con el silencio, ¿sí? Este, no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes. La mayoría de las personas con las que yo he trabajado que han padecido abuso, este, en general eh, tienen la sensación, o tuvieron, a lo mejor ya no la tienen, pero tuvieron la sensación de que les daba vergüenza decirlo
porque en realidad iban a pensar, o lo que es más grave, se iban a dar cuenta, se iban a dar cuenta de que ellos habían sido responsables de esto que pasó. O porque respondieron, insisto, o porque no lo evitaron, como si hubieran podido evitarlo, ¿no? Cuánto más grave es aún cuando el perpetrador ha logrado que el niño o la niña asuma actitudes sexuales por efecto de corrupción, digamos, ¿no? Y entonces puede llegar a tener algún tipo de actitudes activas sexuales que a su vez van licuando cada vez más su psiquis, ¿no? Porque lo que no se puede perder de vista es que el, este, el ataque sexual genera una devastación psíquica importantísima. A mí me preocupa mucho cuando escucho a algunos colegas que sostienen que no siempre la, el ataque sexual, la violencia sexual es traumática. En realidad, tal vez se confunda lo que son los efectos del trauma con lo que es la ausencia concreta de traumatización, ¿sí? Digamos, hay la vida de alguien que padeció un abuso sufre una transformación, la vida psíquica sufre una transformación importantísima y que, eh, digamos, se sigue desarrollando a través de los años. Entonces es muy difícil. Lo que pasa es que algunos individuos lo que, lo que logran a veces implementar es un mecanismo severo de disociación, ¿sí? Ese mecanismo severo de disociación es lo que a quien por ahí o no tiene experiencia o no observa o quiere cerrar rápidamente una situación, no advierte es que esa disociación severa lleva a un empobrecimiento general de la, este, de, este, de la, de la personalidad, ¿sí? Acuérdense que Irene Intevi, en su libro Abuso Sexual Infantil en las Mejores Familias, sostenía que la violencia sexual contra las niñeces era un disparo en la psiquis del niño, ¿sí? Yo cuando voy transitando este punto, por varias cuestiones, siempre trato de aclarar un par de cosas, ¿no? Primero, porque, porque es importante abrir algún hilo de esperanza en relación al trabajo con niñeces o al trabajo con adultos que han padecido violencia sexual. Y en segundo lugar, porque si bien no propiciamos talleres vivenciales, sabemos que muchísimos adultos han atravesado situaciones de victimización. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por abrir carriles que permitan pensar que algo de esto puede ser elaborado y transformado en otra cosa. Sabido es que en las niñeces, por ejemplo, hay algunos elementos que actúan a favor de la posibilidad de que se revierta algo del trauma, ¿sí?
una de las más claras por ahí, de las cuestiones más claras, es que cuando se produce una situación de develamiento, eh, quien tiene la posibilidad de presenciar eso, tenga una actitud de credibilidad. La actitud de credibilidad es esencial, es central. No tiene, no, creo que difícilmente haya algo tan importante como esta cuestión de cuando un niño o una niña se atreven a empezar a decir algo, que tengan la sensación de que el otro los está escuchando y les está creyendo. Yo tuve la posibilidad este, de participar del lanzamiento de la campaña Yo Te Creo hace muchos años. Campaña que las agrupaciones de padres alejados de sus hijos la pusieron como en la mira, digamos, ¿no? Porque presuponían, no presuponían, creo que lo decían porque les convenía, pero vamos a decir, presuponían que nosotros lo que estábamos planteando es que había que creerle a los niños o a las niñas sí o sí, dijeran lo que dijeran, y en realidad la actitud de credibilidad es otra cosa. La actitud de credibilidad implica no poner en duda ese relato y crear las condiciones para que ese relato siga fluyendo. No ese es el momento de ver si es verdad, si no es verdad, si es una fantasía, si es una realidad, que realmente es una realidad, mal que nos pese, ¿no? La otra vez en un juicio le dije al abogado de un abusador, usted no se imagina cuánto desearía yo que esto sea una falsa denuncia o cuánto desearía yo que este niño haya mentido. Porque en realidad es una aberración pensar que alguien puede sostener este tipo de cosas, pero bueno, ocurre. Pero la actitud de credibilidad, insisto, es la forma en que uno se posiciona frente al relato del niño, de la niña, ¿sí? Con una cuestión de absoluta comprensión y sobre todo, insisto en esto, que después nosotros colegas, necesitamos eh, repetir si nos toca estar en una cámara Gesell, por ejemplo. Propiciar, no inducir, propiciar el, la palabra, es decir, crear un ambiente, recrear el clima para que ese niño o esa niña. Después, si nosotros creamos el clima, ellos o ellas hacen todo por su cuenta, en general. Porque de lo contrario, como les decía antes, hay una alianza muy fuerte e indestructible entre la culpa y el silencio, ¿sí? Con lo cual se abre un camino difícil en relación a los destinos de la pulsión. Recién ahora, más allá de que otros autores lo habían insinuado y que nosotros algunas cosas veníamos diciendo, pero Susana Toporossi, en el libro En carne viva, hace alusión a un tema bastante poco trabajado, que es el plus de excitación que queda en un niño o en una niña que han padecido abuso. Plus de excitación que se pone en juego en muchos escenarios y de distintas formas. En algunas situaciones a veces tiene que ver con esto
que los sectores punitivistas quieren judicializar, como es la cuestión de situaciones abusivas entre niños, ¿no? A veces, no siempre, ¿eh? A veces eso tiene que ver con este plus de excitación que quedó dando vueltas por ahí y este niño, esta niña no saben qué hacer con eso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero previo a esto, es importante tener en cuenta algo que los psicólogos y las psicólogas a veces nos olvidamos. Este, eh, Me incluyo en las críticas siempre, aclaro que me incluyo, que es recordar que existe una situación normal que es la de los juegos sexuales entre niños y niñas, que tiene que ver con un proceso de descubrimiento de su propio cuerpo, del cuerpo del otro y del cuerpo de los adultos también. Tiene que ver con cuando quieren espiar a papá, quieren espiar a mamá, quieren espiar al hermano, a la hermana. Bueno, pero lo, ¿qué es lo que hace el corte? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia tiene que ver con si estamos hablando de una situación abusiva o no. Lo abusivo no, no es juego. ¿Sí? Si hay una situación abusiva, si hay alguien que está obligando, si hay un niño que está obligando a otro niño a, a una cuestión que tiene que ver con la sexualidad, eso ya no es un juego, es una situación abusiva, que no lo llamamos abuso o no lo llamamos violencia sexual, porque justamente lo más probable y lo que la clínica nos indica, que ese niño o esa niña que está ejerciendo una actitud abusiva hacia otro, padeció o está padeciendo eso mismo en otro escenario por parte de un adulto. Esto es esencial tenerlo en cuenta, porque de lo contrario, este, corremos el riesgo de estigmatizar a un niño que tiene una actitud abusiva. Y cuando estigmatizamos a un niño o una niña que tiene una actitud abusiva, estamos abriéndole la puerta a la carrera como abusador. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadoso como se interviene con las niñeces. Es decir, no olvidar el juego infantil, pero tener en cuenta esto. Hay, hay una consigna que se utiliza muchísimo con el trabajo con bullying, pero que viene bien para todo este tipo de situaciones, que es cuando se dice, si los dos, si el otro no se divierte, no es un juego. Este, el juego, el juego entre niños es, es placentero para ellos y tiene un plus de picardía. El juego abusivo no es placentero, ni para la víctima ni para el victimario, porque el victimario, el niño que está en una situación de victimario, tiene un, un, un clima interno de compulsión. No está haciendo lo que quiere, sino que hay algo que lo está impulsando. ¿Sí? Y es este plus de excitación que quedó sin resolver. Eh, y en este sentido, también me gustaría hacer una diferencia entre las consecuencias de alguien que padeció o fue testigo de violencias propiamente dichas con las de alguien que padeció una situación de violencia sexual. Eh, Cuando un niño o una niña son testigos de violencias,
en general se apropian de lo que están viendo. Es decir, hay una situación de identificación, ¿sí? Hay una situación de conceptualizar de que las cosas en el mundo se resuelven de esa manera. Después la clínica, y sobre todo la clínica que trabaja mucho con género, con perspectiva de género, nos ha permitido observar que por otro lado hay una identificación de los varones con el agresor, si el agresor es el varón, ¿sí? Este, y hay este, una identificación pasiva con, con, con la víctima cuando estamos hablando de violencia hacia la mujer por parte de un hombre, ¿no? Yo creo que este tipo de cuestiones hay que seguir profundizándolas hoy que lo binario nos queda chico. Me parece que es fundamental seguir. Digamos, no lo vamos a desarrollar hoy porque sería para 3 días más y no tenemos 3 días, ¿no? Pero es un desafío y, y yo de paso voy tejiendo la invitación para el año que viene. Pero pero realmente es importante pensar los efectos de lo no binario en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Estábamos entonces que eh, se produce una identificación y se produce un aprendizaje de las violencias, ¿sí? Esto es fundamental, entender que las violencias son aprendidas, ¿sí? Digo porque hay una confusión. Cuando Freud habla de la agresión innata del ser humano, no está hablando del ejercicio de las violencias. Son distintas cuestiones, ¿sí? Más allá de que, bien saben, después en todo caso lo vemos si nos da tiempo, que Freud era muy pesimista en relación a eso. Cuando debate con Einstein, Freud le dice que él no cree que la violencia pueda ser erradicada en el mundo. Y después, casi al final del debate, se le ocurre que sí, que tal vez apostando a la cultura, puede ser que las violencias sean derivadas hacia acciones nobles, ¿no? Bueno, entonces, les decía que niños, niñas aprenden lo que ven. Sí, de hecho, van conformando su subjetividad en función de todo lo que van viendo que hacemos y que no hacemos, ¿sí? ¿Qué pasa con un niño o una niña que padecieron violencia sexual? Bueno, acá es donde aparece la diferencia que tiene que ver con esto que yo les decía de la devastación psíquica que produce el abuso, ¿no? Cuando un niño o una niña padecieron violencia sexual, lejos de devenir abusadores o abusadoras, quedan en condiciones de repetir esta situación de victimización en todas y cada una de las instancias de su vida, ¿sí? Por eso, en la clínica, cuando trabajamos las cuestiones las consecuencias, las secuelas del abuso, es fundamental poder poner sobre el tapete, además de lo clásico, qué otra cosa pasa con esta persona en su personalidad, porque podemos encontrarnos con alguien que va resolviendo las secuelas del abuso, pero sigue teniendo, por ejemplo, actitudes de automenoscabo en el trabajo, en la familia,
en las amistades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando aparece una situación de abuso develada en un adulto que cuenta que eso le pasó cuando fue niño, hay que acordarse que esto le generó una implosión psíquica y que la implosión psíquica fue destruyendo cosas adentro y que es todo esto lo que hay que empezar a ir rearmando. Yo no sé si, porque hay muchos y muchas jóvenes acá, no me digan, ya se nos pasó el tiempo. Bueno, no sé si tienen presente cuando hablábamos de implosión. Nosotros en otras épocas hablábamos de implosión con los tubos de los televisores. Cuando un tubo de un televisor se rompía, no quedaba ni un vidrio hacia afuera, era todo hacia adentro. Esto es lo que pasa con la situación de abuso. Bueno, en realidad nos quedan muchísimas cosas, pero si les parece, abrimos un intercambio y ahí vemos qué más va surgiendo. ¿Sí? ¿Tienen ganas? Porque yo seguir puedo seguir, pero me parece que con micrófono, vamos. Allá era. Ah. Bueno, muchas gracias. Me gustó esto que dijiste respecto de la posición de víctima, ¿no? Porque por ahí se confunde, hay como un deslizamiento cuando hablamos de el psicoanálisis, sobre todo, cuando se habla de la responsabilización subjetiva, ¿no? Que no implica ser responsable al sujeto de la situación que vivió, sino de qué hace después con eso, ¿no? Me parece que está buena esa diferencia que vos hacés, o sea, esa aclaración, a mí por lo menos me aclaró un poco esto, este, y me preguntaba si es necesario pasar por el reconocimiento de haber sido víctima en esa situación para poder responsabilizarse y hacer ese corrimiento que decías vos de no quedarse eh, dando vueltas en esa posición cuando esa posición no se asume. Me parece que es como que el sujeto queda ahí dando vueltas con eso y que el reconocerse en esa posición permite después poder salir, ¿no? Pensaba eso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. Y bueno, tenía otra cosa más que ahora se me fue, después si me acuerdo la retomo. Bueno, dale. Pero sí, sí, esto que vos planteás del el reconocimiento es absolutamente esencial. Y cuando yo planteo la importancia de reconocer la situación de victimización, hablo en la misma línea de lo que vos estás planteando y en ningún momento se me ocurre pensar a la víctima como un sujeto pasivo, sino como alguien que fue desbordado absolutamente por esa situación, pero que la transita haciéndose cargo de un porcentaje importante de lo que le corresponde al otro. Sí. A mí me gustaría un ejemplo que esclareciera en qué casos la situación entre niños se consideraría una situación de abuso, si se quiere, si se toma algún parámetro en en la diferencia de edad, porque me ha tocado, yo trabajo en un departamento de orientación escolar, tomar el relato de dos niñas distintas que habían tenido una situación sexual con un hermano mayor, con una diferencia en un caso de 3 años, una nena de 6 con un hermano de 9 y en otro caso una nena de 6 con un hermano de 11. Y el relato de la niña dejaba evidenciar que la vivencia propia era de un abuso y no sabíamos
desde lo legal, quizás en la escuela, si eso se considera realmente una situación de abuso o una situación de juego infantil, de descubrimiento sexual y demás, como lo planteabas vos. ¿Qué es lo que delimita una situación de la otra? Recién dijiste es la seducción y la conciencia quizás de un niño mayor de este menor, o hay otros parámetros que deberíamos tener en cuenta. No sé si soy clara en la pregunta Sí. que estoy planteando. Sí, vos sabés que, pues, igual no está el abogado, ¿no? No está el abogado, ¿no? Pero igual yo digo que mejor que no esté, porque si no siempre nos vamos en las cuestiones legales y se nos pierde. Te iba a decir esto. Sabés que a veces, por tratar de establecer qué dice la ley, se nos pierde lo que podríamos trabajar con esos niños. Yo, puntualmente en relación a lo legal, en relación a lo legal, nunca hay abuso cuando se trata de dos niños menores, de dos menores de edad. ¿Sí? Cuando son menores de edad, nunca hay una situación de abuso. Hay situaciones que nosotros tenemos que trabajar de determinada manera porque hay algunas situaciones donde la diferencia de edad es muy grande, entonces nos lleva primero a estar muy atentos a cuáles son los efectos en quien padeció ese acto abusivo y además qué está pasando en quien lo está perpetrando. Es decir, si estamos en alguien que está conformando una estructura que puede derivar en que se convierta efectivamente en un abusador, o si todavía hay posibilidad de intervenir para que eso no se subjetivice, ¿sí? Pero son situaciones siempre absolutamente complejas. Yo creo que yo acuerdo en general con que no está bueno judicializar a las niñeces, pero lo que hay que tener en cuenta y sobre todo una institución educativa es que lo que no puede transmitir es un mensaje de impunidad. Eso sí, porque cuando vos transmitís un mensaje de impunidad a alguien que ejerce un acto abusivo, lo estás confirmando en ese lugar. Le estás dando, le estás dando un permiso o le estás de alguna manera asfaltando el camino para que vaya hacia ahí. Pero son situaciones realmente complejas, muy difíciles de resolver y además porque en general cuando esas situaciones trascienden, si son en una escuela, la comunidad de padres y madres siempre, si puede poner en una hoguera a quien estuvo en el rol de abusivo, lo hace. Son situaciones complejas, pero ahí es importante si hay equipos de intervención, ya voy yo. Es importante que si hay equipos de intervención, tengan en cuenta estas dos cuestiones, ¿no? Que hay que trabajar de distinta forma con ambos. Y si no hay equipo, una de las condiciones tiene que ser que ese niño que estuvo, sobre todo quien estuvo en el rol abusivo, sea derivado adecuadamente para que empiece a resolver algo de eso. Sí, gracias. Sí. Hay preguntas ahí Hay preguntas en el chat, podemos leer alguna y después seguimos con los presentes. No, yo no la escucho tampoco. La licenciada Ana Carolina Farad pregunta que jóvenes ante el momento de la cámara Gesell, mucho tiempo después, perdón, de la denuncia presentan crisis agudas con ideación tanática requiriendo internación en salud mental. Líneas posibles de intervención. No entendí la última parte. Jóvenes que han,
dice, mucho después de la cámara Gesell, mucho después presentan crisis agudas con ideación tanática requiriendo internación en salud mental. Y le pregunta si hay alguna, si le ocurre algunas ideas posibles de guía de líneas de intervención, perdón. Es que me parece que es una situación muy particular lo que está describiendo. No, no es una situación, habría que ver qué pasó ahí. Yo no he tenido, no podría decir nada serio ni fundamentado. Y después tenemos de Florencia Guisano. Dice que usted al principio mencionó lo de la inexistencia del síndrome de alienación parental y después hablaría de eso. He escuchado mucho ese término y no comprendo en qué consiste y por qué se habla de una inexistencia del mismo. ¿Es un término bien jurídico? Pregunta. Perdón si no es pertinente la pregunta, pero se quedó pensando en esa expresión que usó. Bien. En relación a la, Nora, en relación a la primera pregunta, yo les voy a ofrecer, qué sé yo, evidentemente esa es una situación particular que habría que desarrollarla. Yo les ofrecería que me escriban en privado, que yo con mucho gusto puedo ver en función de eso, ¿sí? Bueno, le pedimos a la licenciada que nos escriba al colegio y te lo transmitimos a Exacto, cppc.org.ar. exacto, sí, sí. Y en relación al síndrome de alienación parental, este, eh, primero, primera cuestión, ¿por qué hablamos algunos hablan de falso SAP? Yo digo inexistente, porque si uno habla de falso SAP, da a entender de que puede haber uno que sea verdadero. Y a mí me parece que es fundamental puntualizar. El síndrome de alienación parental no existe. El síndrome de alienación parental es un cuadro psicológico que en realidad es utilizado por abogados que trabajan en defensa de personas que están imputadas como abusadores, ¿sí? Pero que no tienen ningún tipo de comprobación en la clínica. Ningún tipo de comprobación en la clínica, ¿no? Síndrome de alienación parental parte de suponer que en una situación de divorcios eh, controvertidos, uno de los miembros de la pareja, generalmente la madre, esto lo dice quienes sostienen eso, ¿no? Aliena al niño o a la niña para que de alguna manera involucre al otro progenitor en una situación de abuso sexual. Esto implica varias cosas, pero lo primero que es importante señalar es que lo que busca es desacreditar la palabra de niños o niñas a través de una situación que no es posible, digamos, esto es suponer que los niños son tábula rasa, que se los puede, que esa tábula rasa se puede escribir lo que al adulto responsable se le antoje y que el niño va a ir y lo va a responder, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Y la segunda cuestión es que termina siendo un acto de violencia en contra de las madres protectoras que toman la bandera de denuncia de este tipo de situaciones. Hace unos años, Eli, con otra colega, presentó en el Calafate un trabajo muy bueno. ¿Te acordás, Eli? ¿Querés decir 4 palabras sobre la controversia que planteaban ahí? Era con Cristina, ¿no? Con Isabel. Con Isabel Mamani. Sí.
y con el doctor Valdés, que es el asesor legal, asesor letrado del colegio. Presentamos un trabajo, digamos, y acerca de este síndrome, digamos, presentamos la historia de este constructo, vamos a decir, teórico, que es el SAP, que como, bueno, nos estaba explicando Jorge, se utiliza en el ámbito jurídico con estos fines que él también explicó. Nosotros los tres hicimos un recorrido para situar en la historia de dónde sale, cómo, bueno, dónde surge, y eh, eso tuvo lugar en marzo del 2014, y nosotros en el colegio en el noviembre de 2013 eh, emitimos una resolución en aquella anterior gestión, eh, bueno, que tuvimos en esa época. Una resolución desaconsejando su utilización, digamos. Bueno, una resolución que compartimos con otros colegios del país, digamos, la posición sobre bueno, sobre que este uso implicaba, bueno, distintas cosas como, por ejemplo, la vinculación forzosa, el sometimiento a niños y niñas a, bueno, a regímenes forzados, digamos, de acceso y de visita, de contacto con un progenitor que había sido, bueno, denunciado por abuso intrafamiliar, con la gravedad que ya se imaginarán ustedes que eso supone. Bueno, y eso fue presentado en una jornada nacional de psicología que en ese momento organizaba el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz. Eso. Sí. Ese trabajo, además, planteaba una cuestión interesantísima, una más de las cuestiones interesantísimas que planteaba, que era la cuestión de que se impulsa a los niños y niñas a que hablen, y cuando hablan se los acusa de no tener palabra propia y estar alienados por el discurso materno en este caso. Se desacredita, o sea, entre otras cosas, se desacredita totalmente la palabra de los niños y niñas al darles este carácter. O sea, todo lo que el niño relate puede ser pasible de sospecha de, bueno, precisamente de implante, se habla en esos términos, ¿no? De implante de ideas por parte de su mamá, por ejemplo, protectora, e incluso por parte de los psicólogos o psicólogas que participan acompañando a los niños y las niñas, a sus madres, digamos, claro, o sea, se plantea la necesidad de un testimonio que luego va a ser desestimado, vamos a decir, por, por responder o estar, digamos, por encuadrarse en lo que sería el SAP, ¿no? Que se propone desde las defensas de los acusados. Hablo así porque en general se trata de progenitores varones, digamos, mayoritariamente o en todos los casos. Gracias, gracias. Voy a aclarar, sobre todo para quienes nos están viendo a la distancia, que el tema del síndrome de alienación parental uno lo plantea así en 4 palabras, pero tenemos mucho material. Yo incluso les diría a quien pueden entrar en mi página web y van a encontrar varios trabajos donde desarrollo muy puntualmente las razones, porque no es cuestión de que decimos no nos gusta, no tiene fundamentos y no se comprueba en la clínica eso. Esto es lo esencial. Pero cómo llegamos a esto está bastante desarrollado. Yo les aconsejo que entren a buscar algunos trabajos en mi página web, o de lo contrario, escriban al colegio y les mandamos material para que
tengan fundamentos acerca de por qué hablamos del inexistente síndrome de alienación parental, que además, casualmente, insisto, está en las bibliotecas de todos aquellos y aquellas que atacan a quienes trabajan con esta problemática. ¿Puedo agregar algo a esto que decía Jorge y Eli también? Me parece importante porque por ahí, sobre todo veo que hay un montón de gente que está conectada virtualmente y me parece importante señalar que FEPRA tiene una posición muy clara en relación a esto, eh, y el Colegio de Psicólogos también, digamos, y me parece que es importante decirlo porque no es un diagnóstico al que se podría arribar siendo psicólogos, digamos, ejerciendo en la provincia de Córdoba, pero en el resto del país tampoco, y eso me parece que es muy importante decirlo, ¿no? No es solo que es está flojito de papel, les decía una vez una colega ese diagnóstico, sino que realmente no deberíamos poder citarlo, nombrarlo como un diagnóstico, no es serio, no es ético, digamos, me parece importante en estos tiempos de decir, hablar, traer la ética, digamos, ¿no? En el ejercicio profesional y más en estos temas. Porque, digo, por un lado está involucrada la credibilidad de niños y niñas, pero también está el prestigio de nuestra carrera y de nuestra disciplina. Así que me parece importante ahí como plantear esto también, ¿no? Bueno, con todo ese recorrido que contaba Jorge, del que ha formado parte. Y bueno, además de esto, yo quería hacerte una pregunta. Vos nombraste entre las autoras de este recorrido a Eva Giberti, y yo me acordaba de este libro de El incesto paterno-filial, y bueno, después también, por ejemplo, Toporossi, que por ahí nos proponen una lectura de este tema en clave de género, y entonces, no solo por la estadística, digamos, sino como clave de lectura también en momentos de nuestro país donde pareciera que las cuestiones de género se reducen a una cuestión ideológica. Bueno, si tenés alguna posición al respecto, digamos, qué lecturas podemos hacer de esto en relación al tema de las violencias sexuales en la infancia, porque bueno, es digamos un tema que creo que como colegas nos convoca todo el tiempo. Dudo que alguien alguna vez no haya recibido alguna situación de estas, ¿no? Tanto en niñas y niños como en adultas, la mayoría de las veces mujeres, pero no exclusivamente, que han vivido este tipo de situaciones. Entonces, bueno, si te parece que hay algo ahí que se puede estar como pensando y cruzando con la lectura de género, eso. Sí. En relación a lo primero que decías, la Federación de Psicólogos tiene pronunciamientos claros desde hace años en relación al síndrome de alienación parental. El colegio de este colegio, yo no me acuerdo si fue en el 2013 o en el 2014, pero creo que fue en el 13, ¿no? En el 2013 se pronuncia claramente, pero no es una manifestación de oposición, sino que es un documento muy fundamentado, digo yo, porque participé yo también ahí, pero participaron Eva Giberti, Carlos Rosansky y varios de los colegas de, de aquí de Córdoba que han trabajado con ese tema. En relación a lo a lo que vos me decías, a lo que vos preguntabas, es absolutamente lamentable que se pretenda negar que cualquier conflictiva en relación a las violencias, para ser comprendida, tiene que ser abordada desde una perspectiva de género. Porque si vos no tenés una perspectiva de género, perdés de vista las, las, em, las desigualdades que se dan en los vínculos, las desigualdades que transitan la sociedad y que son precisamente el engranaje que permite que las violencias tomen las formas, los modos y la crueldad que hoy tienen. Porque a veces cuando nos preguntan
si hay más violencias, sí, hay más violencia, pero sobre todo lo que hay es una barbarización de los vínculos y un incremento tremendo de la crueldad, ¿no? Y todo esto es muy difícil entenderlo si no se aplica la perspectiva de género, ¿sí? Me parece que en términos de dirimir algunas batallas pequeñas, se están llevando puestos algunas cuestiones que van a tener consecuencias serias en lo social. No, por ahí nomás hacer un humilde aporte. Relacionado también a esto, ¿no? Con lo que uno observa, lo difícil que es el proceso de develamiento, de la ruptura de ese silencio, de poder poner como en palabras, significar, ¿no? Una experiencia tan traumática, por lo que bien mencionaba usted de la culpa, y aparece también, ¿no? Una sobreresponsabilización de la víctima, de las rupturas que además se puedan provocar en su entorno, ¿no? Considerando que aparte la mayor parte de los números es intrafamiliar, que su enunciado, su denuncia, ¿sí? Además tiene otros efectos que implica, bueno, toda la conflictiva en la estructura familiar, ¿no? Entonces se suma a lo que es ya de por sí dificultoso en el proceso de develamiento, el sentirse responsable o padecer ese sentimiento de responsabilidad, ese dolor psíquico de además ser generadora bueno, de discusiones, peleas, enfrentamientos, ¿no? Bueno, todo recae, todo ese malestar y esa conflictiva familiar de nuevo sobre la víctima, ¿no? Entonces, eso también considerando la complejidad que implica el proceso de develamiento cuando además es intrafamiliar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero cuando empezaste a describir la situación, pensé que no habíamos subrayado por ahí la importancia de la capacitación y la importancia de la formación, en el sentido que cuando vos trabajas con adultos, si tenés una buena formación, tenés muchas posibilidades de advertir que hay un montón de comportamientos que son claramente atribuibles a situaciones de abusos o de violencia. Tal vez no te permite establecer que efectivamente algo de eso ocurrió, pero sí te permite abrir caminos psicoterapéuticos que faciliten la posibilidad de que esa persona empiece a hablar de aquello que durante tantos años lo estuvo agobiando, y con la cuestión hoy comprobada, que no es para nada mágica, tiene que ver con cómo funciona la psique, cómo funciona lo intergeneracional y lo transgeneracional. Lo que no se resuelve en una subjetividad es muy probable que se transmita a otras subjetividades que están como responsabilidad nuestra, ¿sí? De la misma forma, quiero decir, el abuso tiene consecuencias intergeneracionales y transgeneracionales también, ¿no? Por eso es tan importante poder por lo menos avanzar en la concientización de estas cosas. Yo quería hacer una acotación solamente en relación a esto del inexistente síndrome de alienación parental, que como esto de que va acompañado muchas veces de la desacreditación de los profesionales que intervienen en esos casos, ¿sí? Fenómeno que viene sucediendo mucho del backlash, que nosotros como colegio el año pasado adherimos a un posicionamiento de FEPRA en relación a eso, y una serie de recomendaciones de FEPRA para los tribunales de ética de los colegios, donde muchas veces llegan denuncias de los abogados defensores de los acusados de abuso,
Como que esto de que una cosa va acompañada de la otra, ¿no? No es solamente la desacreditación de la palabra del niño, sino también de los profesionales que intervienen en esos casos, ¿no? Sí, tal cual. Y yo agregaría una cosa, porque el, el compañero habló del backlash, ¿no? El backlash es la corriente que apunta a combatir a todos aquellos que trabajan con estas problemáticas y con las problemáticas de violencia. Esto ha traído consecuencias serias en situaciones individuales, pero está trayendo consecuencias serias en el sentido de que hoy es muy difícil conseguir colegas que quieran trabajar con niñeces a partir de el hostigamiento que reciben, sobre todo cuando las situaciones se judicializan, ¿no? En ese sentido, es importante tener una formación para saber de qué forma necesitamos resolver este tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, yo creo que he sido y que soy militante de la temática, este, pero independientemente de eso, yo digo que me parece que hay que hacer una diferenciación entre cuando uno está en una posición militante a cuando uno está en una posición como profesional, ¿no? Donde en realidad, cuando estamos en una posición como profesional, solo podemos hablar de aquello que estamos en condiciones de afirmar, sin perder de vista además que no somos ni jueces, ni fiscales, ni secretarios, que somos psicólogos que estamos en una función pericial o en una función terapéutica según corresponda, ¿no? Pero es fundamental, en la medida, ojo, esto no nos salva de nada porque en realidad, sobre todo la red que se conforma fundamentalmente de estos grupos de padres alejados de sus hijos, como el de Apadeji, por ejemplo, etcétera, y sus los padres del obelisco, etcétera, son eh, redes poderosas, económicamente poderosas, etcétera. Pero creo que nosotros necesitamos responderle con idoneidad en la formación, ¿no? Y sin caer, sin pisar el palito y sin perder de vista que nuestra actuación tiene que responder a los principios de intervención de nuestra profesión. Sí. Hola, buenas noches. Me quedaba pensando mucho en realidad en ese accionar. Yo oficio algunas veces como perito de control en diferentes situaciones y me quedaba pensando mucho en realidad cuáles son los procesos judiciales que llegan a algún puerto, ni siquiera digo buen puerto, ¿no? Porque muchas veces en la desestimación que hacen de la palabra de niños, niñas y adolescentes, queda mucho en esta, incluso en cómo desde algunos sectores de la justicia vinculados con estos sectores del poder que vos mencionabas, Jorge, no terminan arribando a ningún lado, haciendo por ahí momentos periciales súper largos, no llegando nunca a una cámara Gesell, o cuando los niños llegan, o niñas llegan al momento de cámara Gesell, una desacreditación porque no pueden dar una contextualización exacta y específica, con una mirada adultocéntrica sobre cómo son los hechos. Sí me parece también en la tensión permanente que tenemos como profesionales y en la búsqueda de tener un buen desempeño profesional y me parece que también es estar atento al surgimiento de otras terminologías, porque ya el SAP, con todos los posicionamientos, por ejemplo, yo les decía recién, las resoluciones del colegio es la 746/13 de octubre del 2013, hay un montón de lugares, incluso algunos lugares, algunas provincias que tienen acordadas con los procesos, con la justicia con respecto al no uso de SAP, pero comienzan a aparecer otras terminologías como el síndrome de ideas implantadas.
o posiciones del discurso materno en el discurso infantil. Son como formas que buscan muchas veces ir reemplazando el síndrome de alienación parental, que ya está demostrado y está incluso académicamente, porque ya hay universidades y facultades a nivel no solo Argentina, Latinoamérica, internacionales, que plantean que no se puede usar ese concepto, pero se buscan siempre una cuestión de desacreditación del discurso de los niños. Y ahí hay algo que me parece interesante avanzar, y algo que vos mencionabas un poco, es también decir, bueno, ¿qué creemos de lo que creemos cuando hablan los niños? ¿No? O sea, ¿cuál es el discurso de verdad que pueden construir, o cuál es la verdad de cada infante? Y me parece que desde ese lado es una tarea también de nuestro rol, tal vez no cuando hacemos judicial, pero sí en nuestro rol terapéutico de acompañante psicológico, decir, bueno, ¿cuál es la posición de escucha que nosotros como profesionales tenemos sobre lo que dicen los niños? O como planteaba recién la colega, con qué es lo que le pasa a un niño y cuál es la vivencia individual. Eso. Gracias, sí. Mira, por eso yo creo que un poco como forma de síntesis, ¿no? Primero, es fundamental que conozcamos todas las legislaciones que tenemos que conocer, todas las legislaciones que tenemos que conocer. Ley de salud mental, códigos civil y códigos penales en relación a las cuestiones que nos competen, leyes por ejemplo, la ley de violencia familiar, ley de ejercicio profesional desde ya, código de ética de este colegio, código de ética de FEPRA, todo ese tipo de cosas es fundamental que se conozcan, pero agrego, es necesario, y en esto no tenemos disculpa, ¿eh? Es necesario conocer la psicología del niño, es necesario conocer cuáles son los indicadores emocionales que forzosamente aparecen cuando un niño o una niña padecieron abuso sexual. Es necesario conocer cuáles son las secuelas. Quiero decir, hay cosas, porque cuando empezó Irene Intevi, creo que fue una de las primeras, cuando empezó Irene fue una de las primeras, creo que fue en el 90 y algo, ¿sí? No había otra cosa, entonces podíamos disculparnos, pero hoy tenemos bibliografía de sobra, capacitaciones de sobra, con la era de las redes, así como trajeron tanta porquería, también tenemos un montón de material. Quiero decir que hoy no hay disculpas de no estar al tanto de las problemáticas que se nos pueden aparecer. Y por lo tanto, me parece que también es necesario un poco de lectura. Agrego una cosita más. Me quedé pensando esto que decías de las posiciones por ahí militantes y la necesidad de la formación. Me parece que también vale para el discurso legal, que es necesario, pero que por ahí también me parece que algo que nos pasa en estos tiempos es que, creo que digo que en psicología no nos tenemos que olvidar, es que tenemos un montón de herramientas para el trabajo clínico, para el trabajo incluso comunitario, para quienes nos desarrollamos en otros ámbitos, también por ejemplo, la salud pública y demás, para el trabajo, para darle un tiempo y para ponerle ahí un trabajo, porque a veces yo veo que también quedamos presos y presas un poco de discursos que son más hegemónicos, como por ejemplo el discurso legal. Entonces por ahí, tanto con las situaciones de violencia sexuales en niños y niñas, como las situaciones de violencia hacia las mujeres, muchas veces quedamos como perdidos en estas oficinas que además pocas veces tienen respuestas, o en cuestiones burocráticas, cuando hay no digo que es sumamente importante y son derechos ganados, pero no nos eximen del trabajo que por ahí y el aporte que podemos hacer desde la psicología. Yo creo que ahí hay como mucho, vos decías, hay una biblioteca grande en Argentina sobre el tema, y pensaba también
en la necesidad de cierta delicadeza en las intervenciones, porque muchas veces somos llamados, por ejemplo, desde las otras instituciones, la escuela es una, las mismas familias, donde la necesidad del develamiento o del saber qué pasó ahí porque hay un síntoma o porque hay algo, no es tanto del niño o la niña que pudieron ser víctimas de una situación de abuso, sino es como un llamamiento a un nuevo ejercicio de violencia, que a veces, me parece que ahí requiere también como la formación para que los tiempos sean de ese niño, de esa niña, en lo que puede y quiera y pueda sobre todo, y de lo que podamos construir en ese vínculo. A mí me parece que eso por ahí pasa como algo menor, pero me parece que es muy de estos tiempos. Creo que tenemos que volver a la disciplina y a ver qué podemos aportar ahí desde las herramientas que tenemos, no porque las denuncias no sean necesarias, pero nosotros ahí tenemos menos para aportar y sí tenemos un montón más para acompañar, inclusive para que el momento de hacer una denuncia sea un momento de mayor agencia, ¿no? De mayor potencia para ese niño, esa niña, o mismo de las mujeres en situaciones de violencia. Bueno, eso me parece importante. Sí, yo decía hoy, viene bien lo que decís, porque yo hoy planteaba que cuando, por lo menos lo que pasa cuando yo participo de este tipo de actividades, que cuando aparece lo judicial se pierde todo lo psicológico. Chao, estamos en una capacitación sobre lo psicológico, aparece lo judicial y todo lo demás queda oscurecido, ¿no? Iba a hacer una corrección chiquitita, pero imprescindible. Los psicólogos y las psicólogas no denunciamos, no, ni denunciamos, ni es cierto que en ninguna ley diga que estamos obligados a denunciar, ni nada por el estilo. Lo que nosotros hacemos es presentarnos donde haya que presentarse para que investiguen la posibilidad de que ese niño o esa niña esté padeciendo una situación de abuso, ¿sí? Cuando uno toma una actitud de denuncia, se está yendo hacia otro lado. En realidad, es cuestión de poner en conocimiento de la justicia esto. Esto por un lado. Pero por otro lado, me parece que lo que toda la judicialización nos hace perder mucho de vista es que el pasaje por lo judicial es una de las partes, pero que después hay que trabajar mucho con ese niño, con esa niña, en un proceso terapéutico, y hay que trabajar muchísimo con los adultos, que cada vez son más los que develan esas situaciones, que no pudieron hablar durante toda su vida. O sea que hay muchísimo trabajo para hacer. Yo con esto, con lo que acabo de decir de la denuncia, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, al contrario, digo que tenemos que tener claro eso, porque hecho eso, nosotros necesitamos seguir con nuestra tarea. Si somos terapeutas, no nos tenemos que convertir en terapeutas. Entonces tenemos que seguir, y habrá peritos que continúen con la tarea que tienen que continuar en relación a lo judicial. Sí, en relación a lo judicial y a este inexistente diagnóstico del SAP y al backlash que trae aparejado, es muy difícil por ahí para psicólogos, sobre todo si son más nobles, enfrentarse a la hegemonía del poder judicial, ¿no? Que un juez, un abogado, un perito de parte diga, no es así, se implantaron ideas, este niño está sometido a lo que su madre dice, ¿no? Digo, bueno, también para eso no solo la formación, sino la supervisión, ¿no? Cuando uno se encuentra en esas situaciones donde no sabe qué hacer y se siente intimidado, existe la supervisión y, bueno, desde el colegio la tenemos, pero cada cual puede buscarla, ¿no? Me parece que es un instrumento que sirve porque, sí, la justicia es intimidatoria, ¿no? Por más convicción que haya y por más convicción que uno tenga en lo que está haciendo, a veces el poder hegemónico es tan fuerte que intimida. Y agreguémosle que los
colegios también ofrecen las asesorías legales, que son importantísimas. No sé cómo será hoy, pero por lo menos hasta el 19, que yo estuve muy cerca, la asesoría del colegio era muy, muy buena. Tenemos un asesor excelente en lo legal y tenemos muy buenos supervisores también en lo clínico. Así que sí, son dos cuestiones que convergen y que está bueno que se, que se aprovechen. Sí, no, y también sumando a esto que decía Nora, en relación a cómo pasa dentro de los equipos, ¿no? Reconocer también esto de las incumbencias y de lo que podemos decir dentro de un equipo con respecto a lo que le está pasando o le pasó a un sujeto que ha pasado por una situación de abuso sexual. Porque digo, como estas corrientes que defienden el SAP y otros nombres, como decía Jesús, son tan poderosas, han permeado mucho incluso o más en otras profesiones, trabajadores sociales, médicos, con los cuales en salud pública compartimos equipo, y a veces parece que hablar de psicología es más fácil para otras profesiones que para nosotros hablar de medicina o no sé, de fonoaudiología, pero todos opinan sobre si es, si no es, y entonces nos invitan a muchas veces a tomar partido sobre la situación, si sucedió, si no, y no sobre lo que le está pasando o lo que podemos ayudar terapéuticamente a la persona, más allá de la cuestión legal, de si sucedió, la fiscal, la investigación, ¿no? Quería sumar eso, que estas corrientes tan poderosas permean en otras profesiones, a veces mucho más incluso que quienes tenemos incumbencia en esto. ¿Sabes que Freud decía que había tres profesiones que casi todo el mundo creía que las podía ejercer sin tener ninguna formación previa idónea, ¿no? Que una era el periodismo, la otra era el psicoanálisis o la psicología, y el tercero era andar a caballo. Y Freud decía que el problema era que el único que se resistía era el caballo. Bueno, ya nos pasamos bastante de la hora. Bueno. Muchas gracias. Siempre un aporte muy grande estas actualizaciones, ¿no? Acerca de la violencia sexual contra las niñeces. Muy bueno, digamos, esta denominación actual que cada vez va nombrando las cosas como se deben nombrar, ¿no? Sacando a los niños de una... Bueno, gracias a ustedes, y gracias al aguante ahí y acá atrás, en el Zoom. Sinceramente, había muchísimas más cosas. Uno se cree que va a tener la posibilidad de decir todo rapidísimo y después no es así. Por suerte no es así, porque se fue dando una cosa que me parece que fluyó de una manera amable, así que yo les agradezco muchísimo a ustedes, muchísimo al colegio, muchísimo a la asistencia técnica. Gracias. Y hasta todo momento. Gracias.